Bien, continuando con la sesión de clases del tema de triángulos rectilíneos, tenemos el desarrollo de la sesión 1 de la página 12 de su material Chicos de Círculo. La sesión 1 de la página 12 de su material virtual. He escogido aquí algunos problemas para poder resolver con ustedes y de esta manera puedan avanzar con el resto de problemas, ¿sí? Siempre revisando la teoría o repitiendo el video que se les ha enviado a la plataforma virtual, ¿no? Al Cubicol. Bien, el problema número 1 nos están pidiendo calcular el valor de x del gráfico mostrado. A ver, observamos aquí. Este es el gráfico que presentan en el material, donde nos colocan las medidas de estos ángulos, ¿sí? Y x está aquí, que vendría a ser ángulo interno para este triángulo, el cual voy a resaltar, ¿eh? Bien, el valor de x, bueno, tendrás que asociar ese ángulo con un teorema, pues, ¿no? Por eso es que hemos dado teoremas fundamentales y con auxiliares. Básicamente en este triángulo que yo he sombreado, ¿no? O que he achurado, se cumple que la suma de las medidas de los tres ángulos internos, ¿cuánto era, jóvenes? 180 grados. Entonces, se observa que 2 beta más beta y más la variable en cuestión que piden x, vamos a anotarlo aquí, piden el valor de x, esos tres ángulos son ángulos internos del triángulo y suman 180. Bueno, sumando acá los valores de beta nos queda esta expresión. Más x igual a 180, a la cual le llamaremos expresión número 1. Listo. Ahora estamos evaluando y observando que x depende de beta. Por lo tanto, si hallamos beta, saldría el valor de x en esa igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el triángulo ABC podemos observar, como segunda observación, que la suma de internos también es 180 grados. Miren. La suma de la medida de los ángulos internos es 180 grados. Sumamos 3 beta más 5 beta y más beta. Eso da 9 beta igual a 180. De allí la variable beta se puede hallar y beta sería 20 grados hexagesimales. Una vez el valor de beta reemplazándonos en la expresión sería 3 por 20, ¿no? ¿Cierto? 3 por beta, que es 20, sería 60 más x igual a 180. Y luego despejando, el 60 pasa a restar y sería 120 grados hexagesimales. Con lo que estaría resuelto el problema número 1. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos observar, se han utilizado dos teoremas fundamentales. Teorema fundamental para dos triángulos, ¿no? Suma de ángulos internos, básicamente. Pasamos al problema número 2. En el problema número 2 nos piden calcular el valor de x también. En el problema 2 piden el valor de x. Piden x. Pero nos dan un dato. Nos dicen que estas dos longitudes, las longitudes de estos dos lados son iguales. AB igual a AC. Eso quiere decir que este triángulo es isósceles. Lados iguales. Y el teorema dice, a lados iguales en un triángulo se ponen ángulos iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos nos dan un problema, ¿no? Nos están dando como estos dos ángulos, 3x y 4x. Lo que tenemos que hacer nosotros es que si estos dos lados son iguales, los ángulos que se oponen también son iguales. Por lo tanto, también sería 3x. Lados iguales, ángulos que se oponen iguales. Y con eso podemos aplicar el teorema anterior, que la suma de ángulos internos es igual a 180. Estaríamos sumando 4x más 6x, eso nos da 10x y 180. Y luego simplificamos 0 igual a 8 grados. Con lo que estaría el ejercicio número 2. Bien. Bueno, el ejercicio número 3 de sus materiales es semejante a la aplicación que yo resolví, por existencia del triángulo, el teorema fundamental número 5, ¿recuerdan? ¿Sí? El teorema fundamental número 5 que presenté. El ejercicio número 3 es similar la solución, ¿ya? Es similar la solución. Entonces, les diría que lo recuerdo como planteé ese ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, estaría quedando ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice, del gráfico nos presentan que este ángulo vale 2x, este ángulo vale x y este ángulo vale y te valor. En el ejercicio número 4 te piden x también, ¿no? Te piden el valor de x. Piden x. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos verificando? Primero observo, pues, ¿no? Como el curso de geometría es un curso de observación, me doy cuenta que 2x, ¿qué tipo de ángulo debe ser para 2x vendría a ser ángulo externo.
X también es ángulo externo y 60 es ángulo interno, pero sabemos que en el de un triángulo la pongo este lado y la medida del ángulo interno y la medida del ángulo externo deben sumarse 80. Por lo tanto, si él es 60, el de su costado es 120. Y ya tendría este externo. Ahora procedería, ¿se acuerdan? Al teorema fundamental de la suma de externos tomando 1 por vértice, esa suma es 360 grados. Planteo ese teorema fundamental. Es por eso que hay que manejar los teoremas fundamentales. La suma de externos es 360 grados, sumamos 2x, 3x, 120 pasa a restar, queda 240, el 3 pasa a dividir, podríamos haber calculado, o se calculó el valor de x que sería 80 grados. Y allí quedaría resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio 5, que es un poquito más laborioso, ¿no? En el gráfico nos piden calcular x, el valor de x que se encuentra aquí, y nos presentan estas líneas. Esta es una bisectriz, hay que recordar, una bisectriz, y nos presentan esta línea que divide una relación de 3, beta, 3 beta, y nos dicen que es 2 tita. Bueno, en primer lugar, observamos que la variable que nos están pidiendo hallar se puede relacionar con beta y tita en este triángulo. Miren. Decimos, la suma de dos internos me da el externo. La suma de dos internos me da el externo. O sea, eso de allí, ese teorema también se puede presentar. La suma de dos ángulos internos, y este tomaría el papel de externo. Más sería el... Ah, claro, pues ese es ángulo externo, no, profe, porque usted ha prolongado y determina ángulo exterior. X sería externo, sería beta más tita. X, beta más tita. Eso lo plantea usted al inicio. Ah, entonces tu variable en cuestión depende de beta y tita. Continuando, ¿qué más? ¿Cómo puedo hallar la beta o tita o la suma de ellos? Pues en relación, el triángulo C, que la suma de ángulos internos del triángulo nuevamente 180 grados. Sumamos 2 tita más 2 tita más 4 betas. 4 betas sería todo 4 beta. Es igual a 180. ¿No? Sumamos más 2, 4 tita más 4 igual a 180. Cuarta. Está quedando que cuarta de 180 es 45 grados. O sea, tita más beta es 45. Pero tita más beta, ¿quién es? Tita más beta es X. Por lo tanto, X vale 45 grados. Con lo que estaría resolviendo el problema número 5. ¿De acuerdo? Ejercicio 6. En el ejercicio número 6, mira, atención aquí, joven. En el ejercicio 6, nos indican que estos segmentos son iguales. AD igual a DC igual a CB o BC. En el gráfico aparecen que estos tres segmentos son iguales. Eso me verifica a simple vista que aquí hay triángulos isósceles. Mira, acá hay un primer isósceles y un segundo isósceles. Y me piden calcular el valor de alfa. Piden alfa. Si lo visualizan en su material, te están pidiendo hallar el valor de alfa. Rápidamente, ¿cómo podemos proceder aquí? Si decimos, como en el ejercicio número 2, lados iguales, ¿qué dijimos? A lados iguales que se oponen, ángulos ¿qué? ¿Ángulos qué? Iguales, ¿no? Igual, miren, vamos para allá. En este ejercicio, a lados iguales, verificamos este triángulo es isósceles. A lados iguales se ponen ángulos iguales. Por lo tanto, si A se opone a A, también se opone a alfa. A ver, acá pasaría esta variable. Continuando con el problema, la suma de dos internos me da el externo. Miren, la suma de dos internos me da el externo. La suma de dos internos me da el externo. ¿Cuánto sería este externo? 2 alfa. 2 alfa. ¿Ven? Continúo observando. Ahora observo esta región triangular. Miren, observen aquí. Estoy sombreando. Lados iguales. Es isósceles el triángulo. A A se le opone 2 alfa. A A se opone 2 alfa. ¿Cómo estaría dando el ángulo en un triángulo? Puede ser en el triángulo ABC o en el triángulo DCB. Vamos a tomar el más pequeño, ¿ya? En triángulo DCB. ¿Por qué teorema? Por el teorema fundamental número 1, jóvenes. La suma de ángulos internos es igual a 180. Planteamos 2 alfa más 2 alfa y más alfa es igual a 180. De allí operando nos quedaría 5 alfa igual a 180. 180 tiene
y alfa sería el valor, por lo tanto, de 36 grados sexagesimales. Con lo que quedaría resuelto el ejercicio número 6 de la sesión 1 de la página 12. Jóvenes, los invito a seguir intentando los problemas y ya se les daré las indicaciones de cuál va a ser la tarea domiciliaria relacionada con esta resolución, por supuesto, ¿no? Hasta ahí sería nuestra sesión número 1, jóvenes. Muchas